Hay promesas que se hacen con palabras vacías, y otras que se graban con fuego en el alma. La nuestra fue así. No necesitó testigos, ni papeles, ni juramentos ante un altar. Bastó una mirada temblorosa, una luna silenciosa y el miedo compartido. Hicimos la promesa esa noche, justo antes de cruzar la frontera a caballo, huyendo de todo y de todos. Juramos no soltarnos jamás. Pero el destino tenía otros planes. No era solo una promesa de amor. Era una promesa de supervivencia, de lealtad, de no rendirse pase lo que pase. Y lo que pasó fue que ella desapareció. Así, de un segundo a otro, una ráfaga de viento, un grito en la oscuridad, y el silencio más cruel que haya conocido. Yo volví, crucé de nuevo el camino prohibido, porque cuando prometes con el corazón, no existe el abandono, ni el miedo, ni la lógica. Esta no es una historia de fantasmas, es una historia de presencias, de heridas que no sangran, pero que duelen como si lo hicieran, de palabras que siguen vivas muchos años después de haber sido pronunciadas. Hidera, un árbol, uno que se convirtió en altar, en tumba, en hogar, porque cuando una promesa no puede cumplirse, busca un lugar donde quedarse, y ese lugar fue la frontera. Durante mucho tiempo intenté olvidarla, intenté convencerme de que no era real, de que fue un delirio del desierto, una ilusión provocada por la pérdida. Pero cada noche, su voz volvía, su silueta aparecía entre los sueños, su nombre se formaba en el vaho de los espejos. No se puede olvidar a quien se ama desde lo más profundo, y menos aún, a quien se le prometió volver. Esta es mi historia, pero también es la suya, y quizás, si te atreves a leerla con el corazón abierto, también sea la tuya, porque todos, en algún momento, hemos prometido algo con los ojos cerrados y el alma expuesta, y todos, en algún rincón del alma, guardamos el miedo de no poder cumplirlo, o el dolor de haberlo intentado y haber fallado. Aquí encontrarás, más que palabras, encontrarás ecos, huellas, silencios que hablan más que los gritos. Encontrarás cartas no enviadas, pasos detenidos, recuerdos que se resisten a morir, y un amor, uno que desafió la lógica, el tiempo, la muerte, uno que sigue ardiendo incluso cuando todo lo demás se apaga, uno que cruzó una frontera y casi me mata, pero si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría sin dudar, porque hay promesas que, aunque duelan, valen cada herida. Esta es una de ellas, y ahora, estás a punto de cruzarla conmigo. No será fácil, no será suave, pero será verdadera, como lo fue ella, como lo es el amor que no se rinde, como lo fue aquella noche, en la frontera. La luna iluminaba apenas los campos secos, y cada paso de nuestros caballos levantaba una nube de polvo que se colaba por la garganta. No hablábamos, solo respirábamos el miedo. Aquel era un cruce prohibido, de esos que todos los viejos del pueblo decían estar malditos. Pero no teníamos opción. Si queríamos huir, tenía que ser esa noche, por ese lugar. Ella montaba a mi lado, con el sombrero bien calado y las trenzas ocultas bajo un pañuelo rojo. Su mirada iba clavada al horizonte, pero sus dedos temblaban sobre las riendas. ¿Estás segura?, le había preguntado más temprano. Su silencio fue la única respuesta, pero en sus ojos había un fuego que me encendía el alma. No era solo amor, era necesidad de libertad. Aquel camino era estrecho, flanqueado por cactus e historias de desapariciones. Los coyotes aullaban a la distancia como si advirtieran algo que nosotros aún no veíamos. La frontera estaba a pocas horas, pero parecía un mundo lejos. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Sabía que algo no estaba bien, pero ya era tarde para volver. La promesa que hicimos esa tarde, bajo el roble viejo de su abuela, pesaba sobre mis hombros. Si algo nos separa, volveré por ti, le juré, y ella me lo hizo repetir, como si presintiera que aquel juramento se volvería maldición. Lo repetí 3 veces, con los labios secos y la voz firme. En ese momento creí que sería suficiente. No sabía lo que venía. Cruzamos el primer arroyo sin problemas, pero al segundo, el viento cambió. Un silencio repentino se apoderó del desierto. Los grillos dejaron de cantar y hasta el aire se sintió espeso,
como si estuviéramos entrando en otro mundo. Ella me miró y supe que también lo sentía. Sus labios formaron una palabra que no escuché, pero que me heló la sangre. Entonces ocurrió un grito lejano, desgarrado, como si alguien estuviera siendo arrastrado por las sombras. Detuve el caballo en seco, y cuando giré la cabeza, ella ya no estaba, solo unos pasos atrás había estado a mi lado, y ahora no quedaba ni huella en la arena. Grité su nombre con desesperación, pero solo el eco me respondió, burlón y cruel. Bajé del caballo y corrí hacia el punto donde la vi por última vez. No había marcas de lucha, ni huellas, ni rastros, solo una quietud que dolía en los oídos. El aire se volvió más frío, y por un segundo, sentí que algo me observaba. Me giré rápido, pero no sexta nada, solo cactus y piedras. Pero mi alma sabía que no estaba solo. Volví al caballo, con las manos temblorosas, pero no pude montarlo. Mis piernas no respondían. Me arrodillé en el suelo, respirando con dificultad. Tenía que encontrarla. La promesa no era un juego. Ella me salvó una vez, cuando quise rendirme, y ahora me tocaba a mí cumplir. Aunque el desierto la hubiera tragado, yo la sacaría de sus entrañas. Saqué de mi bolsa la bufanda roja que me dio antes de partir. La apreté contra el pecho como si eso me diera fuerza. Los recuerdos me golpeaban. Su risa entre los árboles, sus cartas escondidas en los bolsillos de mi chaqueta, su voz diciendo que tenía miedo, pero que conmigo se sentía segura. ¿Y ahora? ¿Dónde estaba su seguridad? Empecé a caminar, dejando al caballo atado a un arbusto. Seguí el instinto, ese que a veces guía mejor que los mapas. No tenía linterna, solo la luz de la luna y la promesa ardiente en mi corazón. Cada sombra parecía esconder un secreto, cada roca podía ser una trampa, pero no podía detenerme. Si lo hacía, sentiría que avancé hacia la grieta con cautela, cada paso resonando como una amenaza bajo mis botas. El sonido de su voz se desvanecía con el viento, pero aún lo sentía vibrar en los huesos. El desierto parecía burlarse de mí, repitiendo ecos que no terminaban de sonar humanos. Me incliné sobre la abertura, llamándola por su nombre, temiendo que el silencio respondiera otra vez. Pero algo cambió, un leve roce, una sombra que se movió allá abajo. No estaba solo. Busqué una cuerda en mi mochila, manos temblorosas, corazón en llamas. Aseguré un extremo a una roca grande y me dejé caer lentamente dentro de la grieta. La oscuridad me envolvía, húmeda y espesa como un suspiro guardado por siglos. El descenso fue corto, pero parecía eterno. Al tocar fondo, mis botas chapotearon. En un charco frío, el olor era antiguo, a tierra encerrada, a algo que no debía haber sido despertado. Encendí un fósforo, la luz temblorosa revelando paredes estrechas cubiertas de símbolos tallados. No eran letras ni dibujos comunes, parecían marcas de advertencia, como si los que las grabaron quisieran decir, no sigas. Pero yo ya había seguido demasiado. Caminé agachado, sintiendo que los ojos del pasado me espiaban desde las rocas. Cada paso que daba, sentía que rompía una regla sagrada. De pronto, algo rozó mi espalda. Giré en seco, con el corazón casi estallando. No sexta nada, solo sombra, pero el roce fue real. Seguí caminando, y al doblar un recodo, la encontré. O al menos, algo que llevaba su vestido. Estaba de espaldas, inmóvil. La luz del fósforo apenas delineaba su silueta. Sentí alivio, pero también un escalofrío extraño. Algo no estaba bien. No se movía, no respiraba. Pronuncié su nombre, en voz baja, y su cabeza giró lentamente hacia mí. Sus ojos eran los suyos, pero había algo diferente. Una tristeza profunda, como si hubiera visto cosas que ya no podía contar. Dio un paso hacia mí, y retrocedí sin querer. Mi alma gritaba que corriera, pero mi corazón me pedía que no la dejara. Estaba viva, pero había cambiado. Le extendí la mano, y por un segundo, supe que no me reconocía. Me miraba como a un extraño, como a alguien que interrumpía un ritual. Entonces habló. Su voz era la misma, pero tenía una resonancia extraña, como si no solo hablara ella, sino algo más a través de ella. No debiste volver,
dijo, y sus palabras me helaron el alma. La promesa me empujó a ir por ella, pero quizá había cruzado un límite que nunca debí tocar. Insistí, susurrando que la amaba, que estaba ahí para cumplir lo que juré. Sus labios temblaron, y por un momento pareció dudar. Extendió sus dedos, pero justo antes de tocarme, algo invisible la jaló hacia la oscuridad. Grité, corrí hacia ella, pero una fuerza me empujó contra la pared. No era humana, no era de este mundo. Un rugido bajo, como de algo antiguo, llenó el pasadizo. Estaba entre nosotros. Caí al suelo, golpeándome el hombro, y el fósforo se apagó. Todo fue oscuridad absoluta. Busqué en los bolsillos otro fósforo, pero las manos me fallaban. Entonces, sentí una respiración cerca de mi oído, lenta, profunda, bestial. No me atrevía a moverme. El aire olía a sangre, tierra y algo más, como metal oxidado, y de nuevo, su voz, lejana esta vez, como si viniera de otra dimensión. No me olvides. Logré encender otro fósforo, y la caverna estaba vacía. Ni ella, ni sombras, ni ecos, solo yo, el barro y un miedo que me anclaba al piso. Salí corriendo, gateando como un niño, con el corazón atrapado en la garganta. Cada símbolo en las... Durante semanas, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, que el desierto, con su calor, su silencio y sus historias, me había jugado una mala pasada, pero las noches no me dejaban olvidar. Cada vez que cerraba los ojos, la veía allí parada, en la entrada de la caverna, con esa mirada vacía y la bufanda roja flotando al viento. No hablaba, solo me miraba, como pidiendo algo que yo no entendía, o que no quería entender. Fui a ver a un anciano en la plaza del pueblo, un curandero que la gente evitaba por miedo. Le conté mi historia sin adornos, sin esperar que creyera, pero no me interrumpió, solo escuchó, con los ojos cerrados y la cabeza baja. Al terminar, me dijo en voz muy baja, ella sigue allí, pero no como tú crees, y si vuelves, no será por amor, será por deuda. Esa frase me siguió como sombra desde entonces. Pensé en irme lejos, cruzar la frontera y empezar de nuevo en algún otro lugar donde nadie conociera mi rostro ni mi historia. Pero algo dentro de mí no me dejaba. Tal vez era la culpa, tal vez era la promesa, tal vez era ella. Algunas promesas no nos matan en un día, sino lentamente, como veneno que recorre las venas durante años. Yo ya estaba envenenado, y la única cura era volver. Una madrugada empaqué lo poco que tenía, la bufanda roja, una linterna nueva, agua, un cuchillo, y los dibujos de los símbolos que había grabado en papel. El caballo estaba débil, pero obedeció. No le gustaba ese camino, lo sentía, pero sabía que no teníamos elección. Volveríamos al lugar donde el silencio se volvió más fuerte que el amor. A la grieta, a ella. El camino se sentía diferente, como si el desierto supiera que volvía. Los cactus parecían más altos, las sombras más densas. Cada árbol seco me recordaba su voz. Cada pájaro que volaba asustado me hacía pensar en su respiración. Entrecortada, la noche se adelantó más rápido de lo normal. Cuando chequé mi reloj, descubrí que había dejado de funcionar. Lo mismo pasó con la brújula, solo la promesa seguía marcando el rumbo. Al llegar a la zona de la grieta, todo era silencio, no viento, no insectos, ni siquiera el sonido de mi caballo respirando. Descendí con cuidado, el cuchillo en mano, esperando no encontrar nada, pero deseando hallar todo. No sabía si quería verla o no, si encontrarla viva sería un regalo o una condena. A veces, la esperanza es una jaula con barrotes hechos de recuerdos. La caverna estaba tal como la dejé, pero algo era distinto. No había agua en el suelo, ni humedad. Las marcas talladas seguían allí, pero ahora brillaban débilmente, como si me reconocieran. Avancé con lentitud, el corazón golpeando en las costillas. Sentía que caminaba dentro de un recuerdo, pero uno que podía cambiar de forma, uno que no me pertenecía del todo. La encontré al final del túnel, de pie, inmóvil, como la última vez, pero esta vez, me miró antes de que yo hablara. Su voz sonó incluso antes de que sus labios se movieran.
viniste. No era una pregunta, era una sentencia. Su tono no era de alivio, sino de resignación, como si supiera que, al volver, yo había firmado algo sin saberlo, algo antiguo, algo que no se podía romper. Quise acercarme, pero ella levantó la mano. No debes tocarme, dijo, y por primera vez, sexta lágrimas en sus ojos. Si lo haces, tomarás mi lugar. Retrocedí. Todo en mí quería abrazarla, pero mi cuerpo se congeló. Era como si el aire mismo me advirtiera, como si el desierto estuviera allí, mirando, esperando. No entendía del todo. ¿Tomar su lugar? ¿Qué lugar? Ella explicó entre susurros que, al desaparecer, no fue arrastrada, se ofreció. Algo la llamó, algo antiguo que vive bajo la arena, esperando a los desesperados, a los que cruzan con promesas ardientes en el pecho. Me miró con ternura, esa misma ternura que me enamoró. Pero cuando prometiste volver por mí, eso te ató también. Ahora, uno debe quedarse. Sentí que el mundo giraba, todo tenía sentido. La promesa era un lazo, una cadena sagrada, sellada por el amor, pero también por la tragedia. Ella lo sabía desde el principio. Por eso me pidió que lo jurara 3 veces, porque las cosas del otro lado escuchan de forma diferente. Me desplomé al suelo, sin saber si lloraba o maldecía. No quería perderla otra vez, pero tampoco quería desaparecer. Entonces, ella me ofreció. El pueblo me parecía un lugar nuevo, aunque sabía que ya había estado allí. Las calles polvorientas, las puertas de madera vieja, el sonido de los burros al amanecer. Todo me resultaba familiar, pero distante, como una canción que uno recuerda haber escuchado, pero ya no logra tararear. Las personas me hablaban por mi nombre, me preguntaban si estaba bien, y yo solo asentía con una sonrisa vacía. No sabía si mentía, o si simplemente ya no quedaba nada en mí para responder. Una tarde, caminando por la plaza, me senté frente a la fuente seca del centro. Observé el agua que ya no corría y sentí que mi alma era igual, un cauce seco, olvidado por el tiempo. Cerré los ojos y traté de recordar su rostro, pero todo lo que venía eran sombras. Algo dentro de mí me decía que había amado profundamente, que había perdido algo, o a alguien, pero no había nombre, no había imagen. Solo la sensación ardiente de un lugar vacío en el pecho. Encontré un cuaderno entre mis cosas, lleno de símbolos que no entendía. Eran las marcas de la caverna, dibujadas con precisión obsesiva. Sentí una presión en el pecho al verlos, como si estuviera violando un pacto al mirarlos otra vez. Pasé las páginas y vi dibujos de una mujer. O eso parecía. Los trazos eran suaves, los ojos tristes. Debía haberla dibujado yo, pero no la reconocía, y eso me rompió por dentro. Cada noche, al cerrar los ojos, algo golpeaba en las paredes de mis sueños, pasos, voces apagadas, ecos de un juramento. Soñaba con un desierto que me devoraba, con una caverna que respiraba, y con una figura inmóvil esperándome entre las sombras. Al despertar, no recordaba los detalles, pero despertaba, sudando, temblando, como si hubiera corrido por horas. El colchón de aquel cuarto de hotel era mi prisión, y cada amanecer, una sentencia. Un día decidí buscar respuestas. Volví a la casa del curandero, pero ya no estaba. La puerta estaba cerrada con cadenas, y una cruz de madera colgaba torcida del marco. Un vecino me dijo que se había ido al norte, por miedo, pero no especificó a qué. Yo no pregunté más. Ya no necesitaba confirmaciones. Algo dentro de mí entendía que había cruzado una línea, y que el mundo ya no me reconocía del mismo modo. Las semanas pasaban lentas. Empecé a escribir en un cuaderno nuevo, intentando reconstruir quién era antes. Anotaba sensaciones, fragmentos de sueños, palabras sueltas que no me dejaban en paz. Una siempre se repetía, promesa. No sabía a qué se refería, pero cada vez que la escribía, una lágrima caía sin razón. Era como llorar por alguien a quien no se recuerda, pero que se extraña con todo el alma. En una mañana nublada, decidí caminar hasta la frontera. No sabía por qué, era como si mis pies se movieran solos. Atravesé caminos que parecían estar aguardándome, árboles torcidos, piedras con formas extrañas, hasta el aire olía igual que en los sueños.
Al llegar a una colina, sentí un escalofrío recorrerme. Allí estaba la vista del desierto, y el eco de algo que no podía nombrar. Un susurro que me pidió no seguir, pero seguí. A cada paso, mi cuerpo recordaba cosas que mi mente negaba. El tacto de unas manos pequeñas, el sonido de una risa que me hacía cerrar los ojos, un pañuelo rojo atado al viento. Todo estaba ahí, como un libro enterrado que lentamente se desenterraba solo. Sentí que algo en mí se quebraba, como si una grieta se abriera entre mi presente y mi pasado. Y dentro de esa grieta, caí, de rodillas frente a una roca partida. No sabía por qué, pero el dolor era insoportable. Lloré sin entender por qué lloraba, grité sin saber a quién llamaba, y entonces la vi, no con los ojos, sino con el alma, parada entre las sombras del recuerdo. No hablaba, no me reprochaba, solo estaba, y llora. Yo también, dos almas que se buscaron demasiado, que se prometieron más de lo que el destino permite. Regresé al pueblo esa noche con las piernas débiles y el corazón aún más. Comprendí que había hecho lo impensable. Había olvidado a quien amaba, por salvarme, y ahora cargaba el castigo de recordar solo lo necesario para sufrir. La maldición no era la pérdida, era la memoria incompleta, esa que tortura con fragmentos, pero nunca ofrece redención. Pasé días escribiendo su historia, aunque no tuviera nombre. Describí sus ojos, aunque no los recordara. Pinté su silueta, aunque se desdibujara con cada intento. Era mi forma de pedir perdón, mi forma de atar los trozos rotos de mi alma a algo real. Cada página que escribía dolía, pero también me daba paz, como si al contarla, ella pudiera descansar, o quizás, volver. El pueblo empezó a notar el cambio en mí. Algunos decían que hablaba solo, otros juraban que me veían al borde del río, mirando al otro lado por horas. Pero yo no les respondía. Mi guerra era interna, y mi compañía, un fantasma de promesa. Algunos la sienten como culpa. Yo la sentía como esa madrugada. Mientras el reloj marcaba las 3, un golpe seco en la puerta me despertó. Me incorporé sobresaltado, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. El pueblo dormía bajo una calma espesa, demasiado densa para ser normal. Me acerqué a la puerta con cautela, con los pies descalzos sobre la madera fría. Al abrir, no había nadie, solo una pequeña caja de madera oscura, colocada con precisión frente a mis pies. La recogí con manos temblorosas. Era liviana, pero al mismo tiempo sentía como si cargara un peso invisible. No tenía nombre, ni remitente, ni marcas visibles. Cerré la puerta, encendí la lámpara sobre la mesa y me senté, con la caja frente a mí. Parte de mí quería tirarla sin abrir, pero otra parte, más profunda y herida, sabía que debía hacerlo. El silencio en la habitación parecía contener la respiración. Al abrirla, lo primero que vi fue un papel antiguo, cuidadosamente doblado. Lo desdoblé con lentitud, como si temiera liberar algo contenido por años. Allí, dibujado con tinta oscura, o quizás con algo más antiguo que tinta, estaba un símbolo. Era uno de los grabados de la caverna. Debajo, una frase escrita con esa caligrafía que jamás olvidaría: el juramento no ha terminado. Sentí que el mundo giraba bajo mis pies. Retrocedí de la silla, dejando caer la caja al suelo. El papel se deslizó lentamente hasta mis pies. Corrí a la ventana y miré hacia la calle. Vacía, ni un alma, ni un ruido, pero el frío que subía por mi espalda me decía que no estaba solo. No necesitaba verla, sabía que era ella, que su sombra aún caminaba cerca, que lo que compartimos nunca murió. Guardé el papel en un cajón, intentando olvidar lo que había leído. Cerré la caja y la escondí en lo más profundo del armario, pero no sirvió. Esa noche soñé con sus ojos, con la voz que me decía su nombre una y otra vez, y al despertar, el símbolo estaba dibujado en el vaho del espejo del baño, sin explicación, sin lógica, solo un mensaje: ella me estaba llamando. Pasaron los días y las señales se intensificaron. Luces parpadeaban sin razón. Las palabras de mis textos comenzaban a borrarse solas. El viento soplaba dentro de la habitación, aún con las ventanas cerradas, y cada vez que cerraba los ojos,
escuchaba su canción favorita, esa melodía suave que solía tararear cuando sentía miedo. Me estaba alcanzando, desde donde estuviera. Un atardecer. No pude resistir más. Saqué todos mis cuadernos, todas las notas antiguas, y volví a estudiarlas. Descubrí algo que antes no había visto. Los símbolos no eran solo advertencias, eran coordenadas, un mapa, una ruta que conducía más allá de la caverna, a un punto que no conocía, un lugar donde, tal vez, la promesa aún esperaba ser cumplida. Monté mi caballo al amanecer. No dije adiós, nadie lo habría entendido. Seguí el antiguo camino, ese que habíamos recorrido juntos. Cada curva, cada árbol, cada piedra me hablaban de ella. El aire olía distinto, como si la tierra supiera que yo volvía. El desierto, con sus cicatrices y sus secretos, me recibía de nuevo. Esta vez no como visitante, esta vez como parte de él. Después de horas de viaje, llegué a un claro que no recordaba. Allí, en el centro, un círculo de piedras rodeaba una hendidura en la tierra. Me bajé del caballo con el corazón en la garganta. Algo me guiaba, un impulso que no era del cuerpo, sino del alma. Caminé hasta la abertura. Un nuevo túnel, oscuro y profundo, se abría ante mí, y desde dentro, una voz conocida susurró mi nombre. Descendí con cuidado, la linterna en mano. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, pero esta vez no tallados, brillaban con luz propia. En el fondo del túnel, me esperaba un espejo antiguo. No había reflejo en él, hasta que toqué el borde con la yema de los dedos. Entonces, apareció. Su rostro, sereno, triste, vivo, como si siempre hubiera estado allí, atrapada. Me arrodillé ante el espejo, sin saber qué decir. Su mirada no juzgaba, pero dolía. «Viniste tarde», murmuró. Sus labios no se movieron, pero lo escuché. Dentro del pecho, algo se rompió. Sabía que no podía abrazarla, que no podía salvarla, pero aún así, estaba allí, porque así lo prometí, y porque hay promesas que no mueren aunque el amor se vuelva recuerdo. Ella extendió su mano desde el otro lado. Por un instante, nuestros dedos se rozaron a través del cristal. El calor era real, las lágrimas rodaron por mi rostro, sin vergüenza. «Aún puedes liberarte», dijo, «pero tendrás que olvidar todo, para siempre». La elección era la misma que antes: salvación o memoria, vida o verdad. Desde aquella noche, comencé a vivir entre dos mundos, el que los demás veían y el que solo yo sentía. Caminaba por las calles del pueblo con una sonrisa ausente, pero dentro de mí, algo ardía sin apagarse. Cada sombra parecía tener su forma, cada silencio murmuraba su nombre. Era como si su esencia se hubiera fundido con el aire mismo, acompañándome incluso cuando no la buscaba. Los vecinos empezaron a mirarme con recelo. Susurraban a mis espaldas, como si supieran algo que yo ignoraba. Algunos decían que hablaba solo, que me veían al amanecer escribiendo palabras en la tierra con los dedos. Otros aseguraban que una mujer desconocida se asomaba por la ventana de mi cuarto cada noche, pero cuando iban a mirar, ya no había nadie, solo el eco de su presencia. Volví a revisar mis escritos. Cada hoja tenía palabras que no recordaba haber escrito, frases antiguas, canciones que ella tarareaba, símbolos que seguían apareciendo incluso en mis sueños. Me di cuenta de que ya no escribía para mí. Era como si ella guiara mi mano desde algún lugar entre la memoria y el tiempo, como si su historia aún necesitara ser contada, completa. Una noche, sentí un golpeteo en la pared junto a mi cama. Pensé que era mi imaginación, pero al encender la lámpara, vi algo grabado en la madera, el mismo símbolo de la caverna, tallado con precisión. Me levanté de golpe, temblando. No había forma de que estuviera allí antes. Lo toqué con la yema del dedo, y un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba fresco, reciente, vivo. Los días se tornaron eternos. Ya no podía distinguir el sueño de la vigilia. A veces, despertaba en lugares donde no recordaba haber ido. Caminaba por las afueras del pueblo y encontraba rastros, trozos de tela roja, huellas pequeñas en la arena, cintas colgando de ramas secas. Era como si ella quisiera que la siguiera, como si el ciclo aún no hubiera terminado.
como si yo aún tuviera algo que cumplir. Empecé a escuchar su voz con más claridad, no como un recuerdo, sino como un susurro real, junto a mi oído. Mera, llamaba por mi nombre, con ese tono que usaba cuando estaba triste. Me hablaba de promesas, de pactos, de un juramento que fue hecho con sangre y que debía cerrarse con amor, o con pérdida. Cada palabra suya me hundía más, pero también me daba fuerza, porque ella no pedía venganza, solo memoria. Fui al cementerio una mañana, buscando paz, pero allí, entre las tumbas olvidadas, encontré una lápida sin nombre. Solo tenía una inscripción, a quien fue recordado más allá del olvido. Me arrodillé frente a ella, sin saber por qué, y al tocar la piedra, vi un destello en mi mente. Ella, de espaldas, caminando hacia la frontera, desvaneciéndose con cada paso. Comprendí entonces que su alma seguía atrapada entre lo que fue y lo que no se dijo. Volví al lugar donde comenzó todo, la vieja frontera, ese terreno seco y quebrado por el sol. Allí sentí el peso de los años, de las decisiones mal tomadas, de las palabras no cumplidas. Cerré los ojos y hablé en voz alta, como si pudiera escucharme. Perdón, no por irme, sino por olvidar, no por fallar, sino por callar. El viento respondió con una ráfaga suave, como una caricia. Esa noche soñé con ella sentada bajo el árbol torcido, donde nos despedimos por última vez. Me miraba en silencio, pero sus ojos ya no eran tristes, estaban en paz. Extendió la mano, y al tocarla, una luz cálida me envolvió. Al despertar, entendí que algo había cambiado, que quizás había empezado a liberarse, o quizás empezaba yo. Los símbolos dejaron de aparecer. El cuaderno permanecía en blanco cada mañana. Ya no había ruidos extraños ni susurros entre las paredes, pero aún así, sentía que ella estaba cerca, no como antes, en dolor o en sombra, sino como parte de mí, como una semilla plantada en lo más profundo, creciendo silenciosa pero eterna. Los recuerdos regresaban poco a poco. Su voz, sus gestos, la forma en que caminaba con los pies descalzos sobre la tierra, todo volvía, ya sin el peso del dolor, solo con nostalgia, una nostalgia suave, que no rompe, pero tampoco deja ir. Me di cuenta de que no había sido condenado, había sido elegido, para recordar, para no dejarla desaparecer del todo. Desde entonces, cada año en la misma fecha, regreso a la frontera. Llevo flores secas, de esas que ella recogía cuando éramos jóvenes. Me siento bajo el árbol, leo en voz alta las páginas que escribí sobre nosotros, y dejo que el viento se las lleve. Es mi forma de cumplir la promesa, de cerrar el círculo, de mantenerla viva, sin atraparla. No sé si alguna vez volveré a verla en sueños. No sé si la historia terminará aquí o si aún hay algo más por descubrir. Pero he aprendido que algunas almas no parten del todo, que cuando el amor fue verdadero, la muerte solo cambia el idioma del recuerdo, y que una promesa hecha bajo la luna puede durar más que el tiempo mismo, y mientras viva, seguiré contando su historia, porque fue real, porque fue nuestra, y porque en un rincón del desierto, en un cruce sin nombre, ella espera, no como un fantasma, ni como una sombra, sino como lo que sí. El tiempo pasó, pero el desierto no olvidó. A veces, cuando el viento sopla desde el oeste, trae consigo su perfume, jazmín con tierra mojada. Me detengo, cierro los ojos, y por un instante, todo regresa. Su risa, el roce de su mano, la última vez que prometimos no separarnos jamás. Aunque lo que queda es solo eco, hay días en que parece más fuerte que mi propia voz, como si aún me hablara desde ese rincón de lo invisible. Un anciano del pueblo me buscó una mañana, dijo que sabía lo que vi, lo que sentí, y que no estaba solo. Al principio dudé, pensé que era otro loco más queriendo jugar con mi historia, pero cuando pronunció su nombre, su verdadero nombre, ese que nunca escribí en ningún lugar, supe que decía la verdad. Me invitó a su casa, y allí, entre hierbas secas y libros viejos, me reveló algo que me estremeció. Me mostró un cuaderno gastado por los años. Dentro, dibujos similares a los míos, símbolos, mapas, palabras en lenguas olvidadas. Me dijo,
que él también había amado, que también había perdido, y que, como yo, fue arrastrado por una promesa hecha en tierra maldita. No somos los primeros, murmuró, y no serás el último. En ese momento, entendí que lo que me ataba no era solo amor, era una herencia. Esa misma noche, volví a soñar con la caverna, pero esta vez no estaba solo. Había otras siluetas, otros rostros que no reconocía, pero cuyas miradas eran iguales a la mía, cargadas de añoranza, de preguntas sin respuesta. Desperté con el pecho apretado, como si me hubieran revelado un secreto tan antiguo como él, polvo que cubre las piedras del desierto, y en mis labios, sin saber por qué, pronuncié su nombre en voz alta. Decidí volver a escribir, pero no solo nuestra historia, empecé a recopilar las de otros, de gente que también había cruzado la frontera con el alma abierta, que había prometido sin saber el precio. Me convertí en un guardián de relatos, en un tejedor de memorias rotas. El pueblo comenzó a mirarme distinto, ya no con temor, sino con respeto, como si comprendieran que yo hablaba con los que ya no están. Un día, al revisar antiguos documentos del archivo municipal, encontré un recorte de periódico de 1912. Hablaba de una mujer desaparecida en las mismas condiciones que ella. La describían igual: cabello negro, ojos grandes, pañuelo rojo. Decían que su prometido la buscó hasta enloquecer. La historia terminaba abruptamente, sin cierre, sin cuerpo, sin rastro. Era como si el tiempo se burlara de nosotros, repitiendo siempre el mismo dolor. Eso me llevó a una conclusión que me heló la sangre: quizás el desierto no se lleva cuerpos, se lleva promesas. Y cada vez que alguien ama con demasiada fuerza, algo se activa, algo que espera, paciente, bajo la tierra agrietada, algo que se alimenta de pactos incumplidos, de despedidas forzadas, algo que nos mira, desde dentro de nosotros mismos. A partir de ese momento, entendí por qué los ancianos del pueblo prohibían cruzar ciertos caminos, por qué evitaban hablar del valle sin sombra. No era superstición, era experiencia, era advertencia disfrazada de mito, y nosotros, jóvenes y ciegos por el amor, creímos que podíamos desafiar lo indomable. No sabíamos que lo que se promete bajo luna nueva tiene el poder de marcar destinos. Volví a visitar la caverna una vez más, no para buscarla, sino para agradecerle. Le hablé en voz baja, contándole todo lo que había escrito, todo lo que había descubierto. Le dije que su historia ahora vivía en otros corazones, que no sería olvidada. Dejé flores secas sobre una piedra y me senté a esperar el amanecer. No vi su rostro, pero sentí paz, como si, al fin, ella pudiera descansar. Regresé al pueblo con otra mirada, más serena, más antigua, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no era solo mío. Lo compartía con quienes habían sentido lo mismo. En la plaza, comencé a leer mis relatos en voz alta. Algunos lloraban, otros se iban en silencio, pero todos escuchaban, y cada palabra era un puente entre lo que fuimos y lo que aún buscamos ser. Mi vida se transformó en un ciclo de memoria: despertar, escribir, recordar, caminar. Siempre hacia el oeste, siempre hacia donde el viento canta su nombre. Algunos creen que estoy loco, otros, que soy un poeta condenado, pero yo sé la verdad: soy solo un hombre que prometió volver, y que aún está cumpliendo, porque hay promesas que no se rompen, solo se transforman, en sombra, en viento, en palabras escritas sobre papel viejo. Y mientras quede tinta en mis manos, seguiré contando lo que vi, lo que viví, lo que no todos se atreven a creer, porque la frontera no es solo un lugar en el mapa, es una línea en el alma, y yo la crucé por ella. Y si alguna vez me pierdo en el desierto, si mi voz se apaga y mi historia se interrumpe, espero que alguien encuentre mis cuadernos, que los lea, que los continúe, porque en cada letra vive un pedazo de su alma, y de la mía, porque mientras alguien recuerde, ella no se ha ido, y mi promesa aún respira. Los años pasaron como el viento sobre la arena,
dejando marcas invisibles, pero profundas. A veces, me siento frente al espejo y no reconozco al hombre que me mira. Tengo la mirada de quien ha visto más de lo que debía, y el silencio de quien ha amado más allá de la razón. Mis cabellos se han vuelto grises, pero en mi pecho aún late el mismo fuego, porque la promesa sigue ahí, latiendo con cada respiración. Cada vez son menos los que recuerdan su nombre. Las nuevas generaciones creen que todo fue un cuento, una invención para dar sentido a mis palabras. Pero yo no cuento cuentos, yo documento heridas, porque lo que viví no fue un sueño, fue real, ella fue real, y aunque su rostro se diluya, en mis recuerdos, su esencia se mantiene intacta, como un perfume que no se borra de la piel. Una noche, al revisar mis cuadernos, encontré una página escrita con una caligrafía que no era mía. Era su letra, temblorosa, pero inconfundible. Decía: no me olvides, aunque te obliguen. Yo recordaré por los dos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa página no estaba allí la noche anterior, pero tampoco me sorprendió. En el fondo, siempre supe que ella aún encontraba la forma de estar conmigo. Desde entonces, empecé a dejarle cartas en el árbol de la colina, el mismo donde juramos no separarnos jamás. No espero respuestas, solo necesito saber que mis palabras vuelan hasta donde ella esté. Le hablo de mis días, de mis miedos, de cómo me cuesta respirar cuando escucho su canción. A veces, al volver al día siguiente, encuentro la carta movida, como si alguien la hubiera leído, y eso me basta. El pueblo ha cambiado, las casas son más modernas, pero la tierra sigue siendo la misma. A veces, los niños vienen a escuchar mis historias, me miran con ojos grandes, curiosos, expectantes. Yo les cuento sin adornos, sin mentiras. Les digo que el amor no siempre salva, que hay promesas que cuestan el alma, pero que aún así, vale la pena hacerlas, porque algunas verdades solo se descubren cuando el corazón se rompe. Una vez, una joven me preguntó si volvería a cruzar la frontera, si tuviera la oportunidad de hacerlo todo de nuevo. Me quedé en silencio largo rato. Luego le respondí que sí, sin dudarlo, porque aunque el dolor fue grande, también lo fue el amor. Y hay dolores que uno elige, si el precio es haber amado de verdad. Ella asintió, y se fue sin decir más, pero su mirada quedó grabada en mí. Esa noche soñé con una versión de nosotros que nunca existió. Vivíamos en una pequeña casa, junto al río, con paredes de adobe y risas colgando de las ventanas. Ella tejía en silencio, y yo escribía. En un rincón, no hablábamos mucho, porque no hacía falta. Era un sueño tan hermoso que me desperté llorando, no por lo que fue, sino por lo que nunca pudo ser. Cada día que pasa, siento que me acerco a ella, no en cuerpo, pero sí en espíritu. Es como si el tiempo afilara los bordes de mi alma, preparándola para el reencuentro. Ya no temo al final, lo espero, no como una tragedia, sino como un descanso, porque sé que cuando mi última palabra se apague, su voz me recibirá del otro lado, y me recordará todo lo que el olvido intentó robarme. Hay tardes en que el viento sopla con más fuerza, y trae consigo frases que no entiendo, lenguas antiguas, susurros de quienes también prometieron. Me doy cuenta de que formo parte de algo más grande, que mi historia no es única, que hay otros corazones atados por la misma cinta invisible, y en ese descubrimiento, encuentro consuelo. No estoy solo, nunca lo estuve. Una anciana del pueblo, que jamás me había hablado, se acercó un día y me dejó una flor seca entre las manos. Para ella, dijo, y se fue. Me quedé paralizado. Esa flor era la misma que solía colocar en su cabello. No supe cómo responder. Solo apreté el tallo entre los dedos, y lo guardé con el mismo cuidado con que se guarda un pedazo del alma. Los días se han vuelto rituales. Despertar, escribir, caminar hasta la colina, dejar una carta. A veces me siento cansado, pero cuando estoy a punto de rendirme, algo me empuja. Quizás sea ella, o quizás sea la promesa, que aún arde como un faro en la oscuridad, no para iluminar mi camino, sino para guiarla a ella hacia mí. Cuando llegue el momento, he comenzado a transcribir todos mis relatos en un solo libro, no para publicarlo, sino para dejarlo
para que cuando yo no esté, alguien lo encuentre, alguien lea cada palabra y entienda que amar también es recordar, que las historias verdaderas no necesitan ser creídas, solo necesitan ser contadas, porque quien cuenta, revive, y quien escucha, nunca olvida. Algunas noches, siento su mano sobre la mía, no como un fantasma, sino como una caricia. Abro los ojos y no hay nadie, pero mi piel conserva el calor, y me duermo tranquilo, sabiendo que el amor no termina cuando el cuerpo se apaga, termina cuando ya nadie lo nombra, y mientras yo tenga voz, ella tendrá nombre, y así sigo, escribiendo, esperando, amando, porque ella no fue solo un recuerdo, fue mi verdad más pura, y aunque el mundo entero me olvide, mientras el viento siga soplando sobre la frontera, ella vivirá, en cada palabra, en cada suspiro, en cada promesa que, como la nuestra, se niega a morir. Una madrugada sin luna, el viento soplaba con una fuerza inusual, las ventanas temblaban, y las paredes parecían susurrar palabras que no comprendía. Me levanté sobresaltado, sintiendo un vacío en el pecho, como si algo hubiera salido de mí sin permiso. Caminé hasta el espejo y me detuve. Mi reflejo estaba allí, pero mis ojos no eran los mismos. Había una mirada lejana, como si ya no me perteneciera del todo. Sobre la mesa, encontré una de mis cartas. No recordaba haberla escrito. La abrí con manos trémulas. Era para ella, pero tenía algo diferente. No hablaba de recuerdos, ni de amor. Hablaba de despedidas, de cierre, de un ciclo que estaba por concluir. Al final de la carta, una frase me dejó sin aliento: el momento ha llegado. Ven solo. No había firma, pero no la necesitaba. Era su letra. Guardé la carta en el bolsillo, sin saber por qué. Me vestí con calma, como si cada prenda tuviera un propósito ceremonial. Salí al aire frío y oscuro, y por primera vez en mucho tiempo, no llevé mis cuadernos. Solo una linterna, una flor seca, y la promesa que seguía viva. Sabía a dónde ir. No lo pensé, no lo dudé. El cuerpo se movía por sí solo, guiado por la voz invisible que tantas veces me había llamado. El camino hacia la colina fue silencioso, pero cada paso resonaba como un tambor fúnebre. No había estrellas, ni grillos, ni alma alguna. El mundo entero parecía haber detenido su aliento. Al llegar al árbol, me detuve. Allí estaba, una figura envuelta en sombras, de pie, mirándome. No hizo gesto alguno, solo esperó. Su presencia no era fantasmal, era real, intensa, como el recuerdo de algo que nunca se fue. Me acerqué con lentitud. Al estar a pocos pasos, su rostro se reveló. Era ella, tal como la recordaba en mis sueños. Sus ojos ya no estaban llenos de tristeza. Había en ellos una paz serena, como si finalmente todo tuviera sentido. No habló, solo extendió su mano, y en ese gesto, entendí que lo que debía hacerse no requería palabras. Era el momento de cumplir, no de explicar. Tomé su mano, estaba tibia, viva. Al tocarla, una oleada de memorias inundó mi mente. Cada risa, cada lágrima, cada promesa. Susurrada en la frontera, vi todo como si estuviera ocurriendo por primera vez, y en medio de esa tormenta de recuerdos, sentí como algo dentro de mí comenzaba a apagarse. No era dolor, era liberación, era dejar de resistir y, por fin, rendirse al destino. Ella me condujo hasta la base del árbol, donde el suelo estaba abierto como una herida. Dentro, un círculo de piedras y símbolos antiguos ardía con una luz tenue. Comprendí que ese era el lugar, el origen, el final. Me arrodillé junto a ella, cerré los ojos, y entonces sentí la tierra respirar, sentí al desierto aceptarme, y sentí la promesa cerrarse como un abrazo inevitable. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, estaba solo. La hendidura en el suelo había desaparecido. El árbol estaba igual que siempre, pero algo en mí había cambiado. Me sentía completo. Por primera vez en décadas, el silencio no me dolía. Era como si ella me hubiera entregado una última parte de sí, solo para que pudiera seguir adelante. En paz, regresé al pueblo caminando. El sol ya asomaba por el horizonte, y las aves cantaban como si nada hubiera ocurrido.
pero yo sabía, y el desierto también. Al pasar frente al cementerio, sentí una brisa acariciar mi rostro. Llevaba el aroma del jazmín. Sonreí, no porque todo hubiera terminado, sino porque al fin, todo tenía sentido. Volví a mi casa, me senté frente al cuaderno, y escribí la última página. No era una carta, era un cierre, un suspiro en forma de tinta. Al terminar, lo cerré suavemente, lo até con una cinta roja, y lo dejé sobre la mesa. No volvería a escribir, porque la historia ya no me pertenecía. Ahora era de todos los que alguna vez amaron, prometieron y esperaron. Dediqué los días siguientes a caminar por el pueblo, a mirar con calma, a escuchar con atención. Descubrí cosas que antes pasaban desapercibidas, gestos, silencios, miradas que hablaban sin decir. Comprendí que el dolor no es una carga eterna, es un puente, y cuando uno lo cruza, al otro lado no hay vacío, hay paz. A veces me detengo frente al árbol y le hablo, no para pedir, ni para llorar, solo para agradecer, por lo vivido, por lo perdido, por lo sentido, y cada vez que el viento mueve las hojas, siento que ella responde, que me escucha, que sigue aquí, no como sombra, sino como raíz. Y así termino este capítulo, no con un adiós, sino con un hasta siempre, porque sé que cuando el tiempo me reclame, volveré a verla, y esta vez, sin promesas pendientes, solo dos almas encontrándose donde todo comenzó, en la frontera entre el amor y lo eterno. Desde aquella última noche bajo el árbol, comencé a ver el mundo con otros ojos, no porque todo fuera distinto, sino porque yo ya no era el mismo. Vivir con una promesa cumplida deja un vacío extraño. Ya no hay urgencia, ya no hay peso, pero tampoco hay consuelo. Solo queda la certeza de haber hecho lo correcto, aunque duela más que el silencio. Pasaban los días, y me sorprendía sonriendo sin razón, como si una parte de ella aún se escondiera en los rincones de mi casa. El aroma del café, el susurro del viento, el crujir de la madera por la noche, todo tenía un eco de su presencia. No era fantasía ni locura, era memoria viva, era amor que se negaba a morir del todo. Incluso después de la despedida final, comencé a compartir mi historia con quienes quisieran escucharla. No buscaba fama, ni aprobación, solo dejar un rastro, algo que sirviera de faro a otros corazones rotos, a otros que, como yo, se debatían entre recordar y seguir adelante. Descubrí que el dolor compartido pesa menos, y que cada vez que la nombraba, volvía a vivir un poco en la voz de los que escuchaban. Una tarde, un joven se me acercó, me dijo que había leído mis cuadernos, que había sentido algo indescriptible al hacerlo. Me pidió permiso para publicar la historia. Dudé al principio, pero luego comprendí que debía hacerlo, no por mí, sino por ella, para que su promesa no quedara enterrada, para que otros supieran que hay amores que trascienden el olvido. El libro fue publicado en silencio, sin campañas, sin promesas, solo una historia más entre muchas, pero algo ocurrió, la gente comenzó a hablar de él. Algunos decían que les había cambiado la forma de ver el amor, otros, que habían soñado con una mujer de ojos tristes y pañuelo rojo, y yo solo me sentaba frente a mi ventana, sabiendo que ella seguía cumpliendo su parte. El árbol de la colina se convirtió en un lugar sagrado, no por misticismo, sino por respeto. Cada tanto, encontraba flores nuevas a sus pies, notas anónimas, velas encendidas. Era como si el amor que una vez sentimos hubiera echado raíces en otras almas, como si su historia hubiera sembrado esperanza, donde antes solo había tierra seca. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran cartas de todas partes, gente que me contaba sus propias promesas, sus pérdidas, sus duelos sin cierre. Me llamaban el hombre que volvió por amor, pero yo no era un héroe, solo un testigo, un mensajero de algo más grande, más profundo, más verdadero, algo que solo se entiende cuando se ha amado con todo. Los años comenzaron a pesar en mi cuerpo, pero no en mi alma. Sentía que cada día vivido desde aquel encuentro final era un regalo, una prórroga concedida por ella. Aprovechaba cada amanecer, cada conversación, cada suspiro, porque sabía que, en algún momento,
el ciclo volvería a abrirse, que otra frontera me llamaría, y que esta vez no habría regreso. Una noche, soñé con el árbol, estaba más alto, más fuerte. Bajo su sombra, ella tejía en silencio, con una sonrisa tranquila, me miró, y por primera vez, no sentí tristeza, sentí hogar. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una paz que nunca había conocido. Comprendí entonces que la eternidad no es un lugar, es un momento repetido en el corazón. Empecé a preparar mis cosas, no para irme, sino para quedarme donde debía estar. Organicé mis escritos, doné mis libros, regalé mis objetos más queridos. Solo conservé una caja pequeña, de madera oscura, vacía por fuera pero llena por dentro. Allí guardé todo lo que no podía explicarse con palabras. Sé, su risa, su perfume, su promesa. El día que mi cuerpo ya no respondió, no tuve miedo. Me recosté junto a la ventana abierta, dejando que la brisa me acariciara el rostro. Cerré los ojos, y la sentí de nuevo, su mano sobre la mía, su voz, tan clara como la última vez. Sé, gracias por volver. No dije nada, no hacía falta, porque las promesas verdaderas se cumplen con la presencia, no con las palabras. Dicen que encontraron mi cuerpo en paz, con una expresión serena. En la mesa, una última carta. No me lloren, solo sigan amando, porque ahí comienza lo eterno. El árbol aún sigue en la colina, firme, silencioso, y cada tanto, alguien deja una flor roja a sus pies, como señal de que las promesas siguen vivas. Así termina mi historia, pero no su historia, porque ella está en cada frontera que alguien cruza por amor, en cada juramento hecho bajo una luna temblorosa, en cada corazón que elige recordar, aunque duela, y mientras exista alguien dispuesto a amar con todo, con el alma y con el miedo, entonces, ella vivirá, y la promesa también. La historia no terminó conmigo. Años después de mi partida, la gente aún visita el árbol en la colina. Algunos llegan por simple curiosidad, otros con la mirada cargada de preguntas que no pueden formular en voz alta. Muchos han oído hablar del hombre que cruzó la frontera por amor, pero pocos comprenden realmente lo que eso significa. No fue una hazaña, ni un sacrificio, fue simplemente la consecuencia inevitable de prometer con el corazón. Una joven llamada Alma fue la primera en escribir una nueva carta y dejarla entre las raíces del árbol. No hablaba de mí ni de ella, hablaba de su propio dolor, de alguien que había amado, perdido, y que aún soñaba con volver a ver. Su carta no pedía milagros, solo pedía ser escuchada. Dicen que desde ese día, empezó a dormir tranquila, por primera vez en años, como si el árbol respondiera. Con el tiempo, llegaron más cartas, más flores, más personas buscando consuelo en aquel lugar silencioso, donde el viento parece entenderlo todo. Nadie sabe explicar por qué, pero el árbol se volvió un refugio para las almas inquietas. No cura, no borra, no responde, solo acompaña, solo observa, solo guarda, y a veces, eso es suficiente. El libro que cuenta mi historia sigue pasando de mano en mano. No es un éxito comercial, no aparece en vitrinas ni en listas de bestsellers, pero quienes lo leen, no lo olvidan. Algunos lo llaman el libro de la frontera, otros la promesa eterna. Sea cual sea el nombre, todos coinciden en algo. Hay una verdad escondida entre sus páginas, una verdad que duele, pero que también abraza. Un anciano que lo leyó dijo que comprendió por fin que su esposa aparecía en sus sueños cada luna llena. Una madre escribió para contar que después de leerlo, empezó a hablarle a su hijo perdido con palabras nuevas, llenas de paz. Un joven confesó que dejó de tenerle miedo al amor, porque entendió que el dolor también es parte del viaje. Cada lector se convierte en parte del legado. En muchos pueblos, surgieron árboles gemelos, plantados por quienes quisieron replicar el acto de dejar cartas, recuerdos y secretos. No todos funcionan igual, algunos se secan, otros florecen como nunca, pero lo importante no es el árbol en sí, es la intención, el deseo humano de que alguien, en algún lugar,
escuche lo que el alma ya no puede guardar sola. Hay quienes aseguran haber visto una figura femenina cerca del árbol original, siempre al atardecer, siempre en silencio, no se deja ver por completo, pero su presencia es inconfundible, un pañuelo rojo al viento, el cabello oscuro moviéndose con la brisa. No habla, no se va, solo permanece, como esperando a alguien, como cuidando algo que aún respira. Los niños del pueblo ahora juegan cerca del árbol sin temor. Lo llaman el árbol que sueña. A veces, lo abrazan como si fuera una persona. Le cuentan sus secretos, sus miedos, sus pequeñas promesas. Y cuando se alejan, lo hacen sonriendo. Nadie les enseñó a hacerlo. Lo hacen porque lo sienten. Porque saben, sin saber cómo, que ahí hay algo sagrado. Cada cierto tiempo, aparece una nueva historia, un nuevo cruce, un nuevo amor dispuesto a desafiar lo imposible. Algunos logran regresar, otros no, pero todos dejan algo detrás, una carta, un pétalo, una huella. La frontera ya no es solo geografía, es un lugar espiritual, una puerta que se abre solo para quienes aman con verdad. No todos pueden verla. No todos se atreven a cruzarla. Algunos investigadores han intentado explicar el fenómeno. Dicen que es sugestión colectiva, que el poder de la mente puede provocar alucinaciones compartidas, pero ninguno de ellos ha dejado una carta. Ninguno se ha arrodillado frente al árbol. Por eso no comprenden, porque para entender lo que ocurre allí, no basta con mirar, hay que sentir, y en el fondo, eso es lo que ella quiso siempre, que otros recordaran lo que significa sentir, amar sin condiciones, prometer sin esperar recompensa, volver, aunque nadie lo exija, cumplir, aunque nadie mire, y sobre todo, no olvidar, porque el olvido es la única muerte real, y mientras haya memoria, mientras haya palabras, el amor sobrevive. Hoy, su nombre no se menciona con tristeza, sino con gratitud. No es una historia de pérdida, sino de conexión. Una cadena invisible que une a desconocidos bajo la misma sombra. Cada carta nueva que se deja al pie del árbol es una chispa más en ese fuego eterno que ella y yo encendimos sin saber lo que hacíamos. Y aunque yo ya no camine este mundo, sé que cada palabra escrita, cada lágrima derramada, cada promesa, susurrada al viento, llega a ella, porque lo eterno no está en vivir para siempre, está en amar de una forma que el tiempo no pueda tocar. Está en cruzar la frontera, no con los pies, sino con el alma, porque hay historias que no terminan, solo se transforman, y en cada transformación, renacen, como ella, como yo, como todos los que, alguna vez, juraron algo con el corazón lleno, y aún lo recuerdan cuando ya no queda nadie que los escuche. Ahora hay generaciones que han nacido sabiendo del árbol, del libro, de la mujer del pañuelo rojo. No todos creen en la historia como real, pero todos respetan su peso. Para muchos, es una leyenda hermosa, para otros, una advertencia, pero, para los que alguna vez han amado con la piel temblando y el alma desnuda, es una verdad absoluta, una verdad que no se discute, se siente. En las escuelas del pueblo, los maestros dedican una tarde al mes para leer fragmentos del libro, no para enseñar literatura, sino para enseñar compasión. Los niños aprenden que el amor no es solo alegría, sino también ausencia, espera, fidelidad. Aprenden que una promesa no se hace con la boca, sino con el alma, y que cumplirla puede marcar la diferencia entre la luz y el olvido. Los más viejos del lugar han comenzado a contar sus propias promesas, historias que guardaron en silencio durante décadas por miedo o vergüenza. Ahora, sentados frente al árbol, las comparten con quienes quieran escuchar, y al hacerlo, sus rostros se suavizan, porque decir la verdad, aunque duela, también es una forma de sanar, de dejar que el pasado respire, sin que nos ahogue. Hay noches en que el cielo se cubre de nubes rojas, y el viento sopla con una fuerza antigua. Son las noches en que nadie duerme del todo. Se sienten pasos en las calles, puertas que se abren solas, canciones olvidadas flotando en el aire. Esas noches, el pueblo entero recuerda, no con miedo, sino con reverencia, como si todos supieran, en silencio,
que ella camina de nuevo. Algunos aseguran que hay una segunda caverna, escondida más allá del sendero viejo, que solo se revela a quienes están listos. Nadie ha vuelto con pruebas, pero tampoco nadie ha regresado igual. Los que la han encontrado dicen que dentro no hay oscuridad, sino luz, y en el centro, una voz que no se oye con los oídos, sino con el pecho, una voz que pregunta suavemente, ¿estás dispuesto? Una pareja de recién casados viajó desde muy lejos solo para dejar sus votos bajo el árbol. Dijeron que querían que su promesa naciera en un lugar donde los juramentos aún tenían peso. Se tomaron de las manos, leyeron en voz alta sus palabras, y luego guardaron el silencio más puro que se haya escuchado en ese lugar. Desde entonces, vuelven cada año, no por obligación, por amor. El árbol sigue creciendo, su sombra ya cubre una gran parte de la colina. Las raíces se extienden por debajo de la tierra, como si buscaran tocar todas las promesas enterradas. No hay ramas secas, no hay hojas enfermas, se mantiene firme, inmortal, como si se alimentara del recuerdo, como si su savia fuera tinta, y cada carta lo hiciera más fuerte. Una anciana que perdió a su hija dejó un dibujo hecho por ella al pie del árbol. Nadie lo tocó, nadie lo movió. Durante semanas, permaneció allí, intacto, incluso bajo la lluvia. Un día desapareció. En su lugar, había una flor blanca que nadie vio florecer. La mujer sonrió. Ya no está triste, dijo, y se fue, en paz. Desde entonces, deja flores cada mes, sin faltar nunca. Se han registrado más de 1000 cartas en los últimos años. Algunas son poemas, otras, confesiones, muchas, despedidas, todas, sin excepción, escritas con la tinta invisible del alma, porque quienes escriben allí no lo hacen para ser respondidos, lo hacen para liberar, para confiar en que hay algo, o alguien que aún escucha entre las hojas, entre el viento, entre los recuerdos. Muchos vienen buscando respuestas, se van con más preguntas, y eso está bien, porque no se trata de resolver misterios, sino de sentirlos, de cargar con ellos, sin romperse, de aceptar que hay dolores que no se explican, pero que nos hacen más humanos. El árbol no da explicaciones, solo guarda, solo abraza, solo espera. Se ha vuelto costumbre que, al morir alguien en el pueblo, se deje una vela encendida en el árbol, durante 7 noches, no para guiar al muerto, sino para recordarle que alguien lo amó, que no parte sin haber sido visto, que no se borra sin haber sido nombrado. Es un adiós sin olvido, un ritual que no tiene religión, pero tiene alma, y, cuando las hojas caen en otoño, no crujen, susurran, hablan en un idioma que nadie puede traducir, pero que todos entienden. Dicen nombres, fechas, canciones, dicen promesas, dicen lo que fue y lo que sigue siendo, y si uno escucha con el corazón abierto, puede oírla a ella, aún allí, aún viva, en cada palabra no dicha, porque su historia no fue un final, fue una puerta, una señal de que el amor no termina con la pérdida, sino que empieza con ella, que recordar es una forma de volver, y que quien ama de verdad nunca desaparece, solo cambia de forma, se convierte en sombra, en flor, en página escrita, en árbol que no deja de crecer, y así, en este rincón del mundo, donde una vez alguien cruzó la frontera por amor, ahora otros aprenden a cruzar sus propias fronteras internas, a buscar, a sentir, a no rendirse, porque la promesa continúa, cambia de nombre, cambia de voz, pero nunca deja de arder, y mientras quede un corazón dispuesto a prometer con sinceridad, ella seguirá allí, esperando, sonriendo, viviendo. A veces, durante los amaneceres más silenciosos, cuando la neblina aún cubre las colinas y todo parece suspendido, se siente su presencia más fuerte que nunca. No es una visión clara ni un susurro nítido, es algo en el aire, una pulsación, invisible que atraviesa el pecho, que te hace detener el paso y mirar alrededor. No hay nadie, pero sabes que no estás solo, sabes que es ella. Quienes han vivido cerca del árbol por mucho tiempo, aseguran que cada cierto número de años, una noche en particular se vuelve distinta,
Dicen que las estrellas se apagan por unos minutos, que el cielo tiembla levemente, y que el aire huele a tierra mojada aunque no haya llovido. Esa es la noche del regreso, dicen, no un regreso físico, sino uno del alma. Un muchacho que perdió a su padre joven y nunca supo cómo despedirse, dejó una carta en el árbol sin decirle a nadie. Días después, soñó con él por primera vez en años. No hablaron, no se tocaron, solo se miraron a los ojos y sonrieron. Al despertar, el muchacho lloró por horas, no de tristeza, de alivio, porque a veces, ser visto por última vez, basta. Los ancianos del pueblo han comenzado a escribir sus promesas en papeles simples, doblados en 4, y los entierran bajo el árbol sin esperar nada. Lo hacen con fe, con nostalgia, con un amor que ya no busca respuestas. Lo hacen porque saben que hay cosas que solo el alma entiende, y el árbol, de alguna manera, parece entenderlas también. Una noche, un viajero desconocido llegó al pueblo. No preguntó por hospedaje ni por comida, solo por el árbol. Caminó hasta él, se sentó durante horas, sin moverse, y al amanecer, desapareció sin dejar rastro. Alguien dijo que lo vio hablar en voz baja, como si conversara con alguien invisible. Nadie lo juzgó, todos entendieron, porque aquí, eso no es raro, es sagrado. Cada historia que llega hasta el árbol se convierte en raíz, en sombra, en parte de algo más grande. Los que se van, nunca lo hacen del todo. Algo de ellos queda, un gesto, un aroma, una palabra escrita en el viento. Es como si el árbol absorbiera el peso de cada vida, de cada promesa, y los guardara para siempre en su memoria vegetal. Una vez, una niña pequeña se perdió en la feria del pueblo. Todos la buscaron con desesperación. Horas después, la encontraron, dormida bajo el árbol, con una sonrisa serena en el rostro. Al despertarse, dijo que una señora de trenzas la había abrazado y le había dicho que todo iba a estar bien. Nadie discutió, todos sabían de quién hablaba, aunque jamás la había conocido. Los días de lluvia son especiales. El árbol no deja que sus cartas se mojen. Siempre hay algo, nadie sabe que las protege. Las gotas caen alrededor, pero no encima. Es como si un manto invisible las cubriera, como si el amor mismo se negara a borrar lo que ha sido escrito con tanto dolor y tanta esperanza. Los visitantes lo notan, se estremecen y entienden. Cada tanto, alguien decide sentarse a leer en voz alta las cartas más antiguas. Lo hacen sin afán, con respeto, como si leyeran sagradas escrituras. Y a veces, mientras lo hacen, se sienten acompañados. Una ráfaga de viento, una hoja que cae en el momento exacto, una lágrima que no es suya. Son señales, pequeñas, suaves, pero imposibles de ignorar. Algunos intentaron talar el árbol, en una época en que la tierra fue vendida. Las sierras se rompieron, los trabajadores se enfermaban sin explicación. Al final, el proyecto fue abandonado. Nadie volvió a intentarlo, no por miedo, sino por respeto, porque hasta el más escéptico, al estar frente a él, siente que hay algo ahí, algo que no debe ser perturbado. Las parejas que desean prometerse eternidad, lo hacen frente al árbol, no por tradición, sino por intuición. Saben que si prometen ahí, no podrán romper la palabra sin consecuencias, y eso no los asusta, los hace sentir más comprometidos, porque prometer donde el amor venció al olvido, es sellar algo con raíces profundas. Los visitantes extranjeros que llegan sin saber la historia, terminan envueltos en ella, lloran sin saber por qué, escriben sin entender del todo lo que sienten, y cuando se van, dejan parte de sí. Algunos vuelven, otros no, pero todos llevan consigo algo que no tenían antes, la certeza de que hay lugares donde lo invisible es más real que lo tangible. Y así, año tras año, ella permanece, no como un espíritu atrapado, ni como un mito repetido. Permanece porque su amor no se detuvo, porque su promesa aún arde en los rincones del mundo, porque quienes la sienten, la reconocen. No hace falta verla, basta con cerrar los ojos, tocar la corteza del árbol, y sentir, porque ella nunca se fue, solo cambió de forma. Ahora es viento, es raíz,
es letra, es historia, vive en los corazones que aún creen en promesas verdaderas, en los ojos que lloran y en las manos que escriben. Y mientras alguien ame con el alma abierta, ella seguirá aquí, cuidando, esperando, amando. Si algún día regreso, no será con pasos pesados ni con lamentos en los labios. Regresaré en silencio, como lo hacen los que ya lo han dicho todo. Volveré al árbol sin que nadie me vea, bajo el manto de una madrugada sin luna. No llevaré maletas ni recuerdos, solo el corazón latiendo como la primera vez. Me acercaré sin apuro, como quien vuelve al hogar después de muchas vidas. Me sentaré bajo su sombra, y no haré preguntas, porque ya no necesito respuestas. Ya he entendido que hay cosas que solo el alma guarda. Tal vez acaricie la corteza, con la palma abierta, como buscando sentir su pulso, y allí, en el crujido tenue de la madera viva, escucharé todos los nombres, los que amaron, los que esperaron, los que jamás se rindieron. Tal vez alguien me vea de lejos y no me reconozca. Estaré más viejo, más calmo, con los ojos llenos de caminos. No diré quién soy, no haré discursos, solo dejaré una carta más, una última, no para ella, ni para mí, para quien aún no ha cruzado su frontera, para quien aún duda si prometer o callar. La carta dirá que sí, que vale la pena, que aunque duela, aunque se pierda, aunque el mundo entero diga que no, amar de verdad deja huellas que ni la muerte puede borrar. Dirá que cada promesa escrita con el corazón es un faro en la oscuridad, y que aunque nadie la vea, alguien la siente. Después, cerraré los ojos y dejaré que el tiempo haga lo suyo. Quizás el viento me lleve en pedazos, quizás me convierta en polvo sobre las raíces, pero estaré en paz, porque al final, no fui el protagonista de una historia de amor. Fui el testigo de lo que ocurre cuando dos almas se prometen más allá de lo posible, y si el árbol aún me recuerda, crecerá una hoja nueva esa noche, una hoja distinta, que no caerá con las demás, que brillará un poco más cuando la luna quiera tocarla. Será mi señal, mi manera de decir que estoy ahí, que no me fui, que todo valió la pena. Los niños del pueblo la verán y preguntarán qué tiene de especial. Y alguien dirá: oh, esa hoja nació el día que regresó el primero. No sabrán quién fue, no sabrán su nombre, pero lo intuirán, porque hay presencias que no necesitan cuerpo para hablar, porque el amor, cuando es sincero, siempre encuentra un modo de quedarse. Quizás, con el tiempo, mi historia se mezcle con otras, mi nombre se diluya entre relatos y canciones, y eso estará bien, porque lo importante nunca fue el hombre, sino la promesa, la llama, lo que aún arde en medio del silencio cuando todo parece haberse ido. Eso es lo que permanece, eso es lo que importa. Habrá quienes digan que fue solo una historia más, una invención de pueblo, una fábula contada por corazones solitarios. Pero mientras alguien escriba, mientras alguien mire al árbol y sienta que algo se mueve dentro del pecho, sabré que sigue viva, que la historia, la verdadera, continúa. Un viajero cualquiera un día tomará el libro sin saber qué busca, y, al leerlo, algo despertará en él. Tal vez recuerde a alguien que amó, tal vez escriba su propia carta y la guarde sin enviarla nunca, pero ya no será el mismo, porque las palabras verdaderas, las que nacen del alma herida, siempre encuentran destino, y así, generación tras generación, la promesa seguirá renaciendo. Cambiará de voz, de idioma, de nombre, pero nunca de esencia, porque hay amores que no envejecen, ni se apagan, ni se explican. Hay amores que simplemente son, y serán siempre. Y si un día la colina desaparece, si el árbol cae y las cartas se pierden, aún entonces quedará algo, un suspiro en la brisa, un verso olvidado en algún rincón, una mirada entre dos desconocidos que se reconocen sin hablar, porque lo eterno no necesita testigos, solo siente, y cuando yo vuelva, si es que no lo he hecho ya, no será para cerrar nada, será para abrazarlo todo, para ser parte del aire, de la tierra, del árbol, para seguir escribiendo sin manos, hablando, sin voz, amando sin cuerpo, porque algunas promesas simplemente no saben morir. Así terminaré mi camino, sin ruido, sin aplausos,
solo con el corazón latiendo una última vez bajo el mismo cielo que nos vio prometer. Y cuando esa hoja caiga, cuando la noche se incline sobre la colina, sabrán que he cumplido, que regresé, que al fin, soy parte de lo eterno. No todas las historias necesitan un final, pero esta lo merece, no porque se cierre, sino porque deja abiertas tantas puertas como corazones la escuchen. Lo vivido entre esas cartas, susurros, raíces y recuerdos, no fue solo una promesa cumplida, fue una llama que otros decidieron mantener viva, y eso, quizás, sea lo más hermoso de todo, que el amor no muera cuando termina, sino cuando se deja de contar. Cada palabra escrita bajo ese árbol fue una declaración de existencia, una forma de gritar al universo que lo sentido fue real, aunque nadie más lo viera. Ese árbol no es mágico por lo que hace, sino por lo que representa. Es el altar de las almas valientes, de quienes, aunque hayan perdido, siguen creyendo, de quienes, aún rotos, se animan a prometer otra vez. La frontera que se cruzó no fue solo un espacio entre países, montañas o cavernas. Fue una línea dibujada en lo más profundo del alma, esa que divide el miedo del coraje, y cruzarla no exigía mapas, ni brújulas, ni testigos, solo amor, un amor tan real que transformó la pérdida en memoria, el silencio en canción, el adiós en semilla, y así, poco a poco, lo que comenzó como una historia íntima se volvió universal. Porque todos, en algún momento, hemos amado algo o a alguien con tanta fuerza que sentimos que nos arrancaban el alma al perderlo. Y en ese hueco, si se escucha con atención, aún resuena la voz de ella, no como lamento, sino como faro, como guía. Cada carta leída bajo la sombra del árbol es un acto de valentía, porque recordar duele, pero también sana, porque escribir lo que el alma calla es abrir una herida, para que por fin respire. Y cada flor dejada en su base es un símbolo de rendición ante la verdad, que amar, de verdad, nos cambia para siempre, incluso si no termina como esperábamos. Ella, que nunca pidió ser recordada, se convirtió en la guardiana de los que sienten profundo, en la protectora de los que aún creen, aunque el mundo los llame ingenuos. Y él, el que volvió por amor, el que cumplió sin esperar recompensa, se volvió leyenda no por su viaje, sino por su fidelidad, porque mantener una promesa, incluso en el olvido, es un acto sagrado. Ahora, cada vez que alguien se sienta frente al árbol con lágrimas en los ojos, no está solo, aunque no vea nada, aunque no escuche respuesta, hay presencias que lo acompañan, porque en ese rincón del mundo, las promesas no se evaporan, se transforman, en viento, en hojas, en palabras que llegan justo cuando más se necesitan. Y si esta historia te encontró, si algo dentro de ti vibró con ella, es porque también llevas una promesa viva en tu pecho. Tal vez no la has dicho en voz alta, tal vez ni siquiera sabías que estaba ahí, pero ahora lo sabes, y tienes una elección, callarla o cumplirla, porque las promesas verdaderas no exigen, solo esperan. No necesitas viajar, ni buscar un árbol, ni dejar una carta, basta con recordar, con mirar al cielo y decir su nombre, con cerrar los ojos y sentir que aquello que fue sigue latiendo, aunque el cuerpo ya no esté, porque el amor que de verdad tocó el alma no desaparece, se esconde en los pliegues del tiempo, esperando ser recordado. Si algún día visitas esa colina, guarda silencio, no preguntes, no expliques, solo escucha. Tal vez el viento te cuente algo que nadie más ha oído. Tal vez encuentres tu propio reflejo en una historia que creías ajena. Porque cuando el amor es eterno, no pertenece a una sola persona, nos pertenece a todos. Y si te atreves a escribir, hazlo con el corazón desnudo. No adornes, no temas, no esperes respuesta. La belleza está en el acto mismo de contar, de compartir, de atreverse a sentir sin medida. Así, tu voz se unirá a las miles que ya habitan en ese lugar, en ese árbol, en esa historia que nunca muere. Ella sigue ahí, no como espíritu, ni como sombra, sino como recuerdo sembrado, como promesa viva, como consuelo para quienes aún buscan sentido en medio del caos. Y tú, ahora, eres parte de eso, parte de lo eterno, porque fuiste testigo, lector,
cómplice, y quizás, sin saberlo, también fuiste protagonista, y cuando se apaguen las luces, cuando el mundo olvide por un instante cómo amar, bastará con que alguien lea estas palabras para que todo vuelva a empezar, porque una promesa escrita con el alma es más fuerte que el tiempo, y mientras exista un corazón dispuesto a cruzar la frontera, ella volverá a vivir, porque las promesas verdaderas nunca terminan, solo esperan, solo arden, solo siguen,